género y estamos ahora por realizar una entrevista con Jorge Altamira, el clásico internacional, digamos, que hace Patagonia Obrera. Sí, y que, bueno, hoy vamos a tratar de hablar sobre esto que dentro de unos días se va a concretar, que es la reunión del G20. Pero bueno, lo importante del asunto es que es una reunión que digamos, viste que el G20 se supone es el organismo de la globalización, donde se supone que están ellos tratando de construir un mundo para todos, cada vez más integrado, cada vez más armónico y todo lo demás, y cada vez se agarran más de los pelos, cada vez rompen más los tratados que ya tenían de antes, cada vez Estados Unidos ¿Qué incluye ha el dejado, G20? y incluye a las principales potencias del mundo, los Claro, principales gobiernos del planeta. G20 habla de 20 como grupo de los 20 países más importantes. Entonces en ese punto está, por supuesto, está Brasil, está México, está Estados Unidos, están la mayor parte de los países de Europa, China, Rusia. Ese claro. es el punto importante que está en discusión. Bueno, pero ese es uno de los temas. Además de estar en juego el tema de cambio climático, está en juego el tema de los tratados de libre comercio y cómo vincular el comercio de unos países con otros. Y se desarrolla esto en el marco de guerras y en el marco de una guerra comercial, especialmente entre China y Estados Unidos. Guerra que en América Latina toma la forma prácticamente del reparto de la región. Ya lo tenemos a Altamira en el teléfono. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. De Patagonia Obrera te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Jorge, ¿qué nos depara esta reunión del G20 que se viene en unos días? Es una reunión que es muy curiosa porque son 20 estados, 20 jefes de gobierno que están peleando entre ellos. Claro. Así que en cualquier momento, si alguien se desmadra, se puede pudrir todo. Recientemente en una reunión Trump maltrató a Merkel, Ajá. ¿no es cierto? Porque por un tema de autos y qué sé yo, bueno, la descalificó este método que tiene Trump de expresar sus divergencias. Entonces vamos a ver su desarrollo, pero Trump ya dijo que como quiere estar en la asunción de López Obrador, en México se va antes. Entonces, como se va antes y viene más tarde, te das cuenta que ha achicado bastante la cosa. Y al mismo tiempo Temer lo invitó al Bolsonaro a venir con él, pero Bolsonaro todavía no aceptó. Esto demuestra que esta coalición que se trató de armar en su momento está en completa decadencia. ¿Qué se trató en su momento? Lo que se trató en su momento era de unir en un foro a los viejos países centrales imperialistas con las naciones emergentes significativas que se suponía y se sostenía iban a ocupar un lugar relevante en la economía mundial. Entonces, porque no está Brasil, creo que está la India, bueno, claro, tiene que estar China, está Rusia, que aparecían como tallando alto, inclusive está la Argentina. La crisis mundial, la caída de los precios de exportación de todos estos productos y las crisis políticas, ciertos fenómenos de este tipo ya prácticamente lo han licuado. Por ejemplo, ¿quién habla hoy de los BRICS? BRICS es una síntesis de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que aparecía como un bloque internacional homogéneo, en ascenso, cuya participación en la economía mundial crecía. Ahora ya no se habla de los BRICS a partir de un lado de la guerra entre Estados Unidos y China en materia económica y de la declinación extraordinaria de Brasil, que pasa por una crisis industrial enorme, y roces entre China y la India. Lo mismo pasa con la UNASUR. Ha quedado muerto, es decir, uno ve un hundimiento de los bloques que en su momento se formaron en función de una perspectiva que el capitalismo crecía, se desarrollaba, el caso de la Unión Europea, que está en choque con Gran Bretaña, que se quiere retirar, y ahora tiene un choque con el gobierno de derecha de Italia, que no quiere cumplir con las normas presupuestarias que ha establecido la Unión Europea. Quiero subrayar esto porque siempre una reunión de este carácter es una reunión de las potencias dominantes y por eso muchos sectores populares vamos a manifestarnos en contra
de gobiernos y regímenes y el grupo en su conjunto que juega un papel de dominación política y de perjuicio para los trabajadores, defienden programas de reforma laboral, reforma jubilatoria, etcétera, etcétera. Pero no tenemos que dejar de ver este proceso de desintegración, que a su vez se manifiesta al interior de varios de estos países, como es la declinación irrevocable de Merkel, que se retira de la jefatura de gobierno en un plazo determinado y quizás se retire antes, o los choques descomunales que tiene Trump, no ya en el Congreso norteamericano, sino también con el Pentágono norteamericano. Es un bloque en crisis. Entonces, esa crisis la vamos a ver reflejada en esta reunión que tiene lugar en Buenos Aires. ¿Y se supone que pueden adoptar alguna clase de resolución? ¿Para qué? No creo, ¿Qué fin práctico puede tener? Ninguno. Por ejemplo, un tema que debiera unir a los más malos incluso es el tema del cambio climático. Ya Trump se negó a firmar el acuerdo de París de cambio climático, un acuerdo mundial. Trump hace 6 meses rompió el acuerdo nuclear que se firmó con Irán y que lo avalan Rusia, China, Alemania, Francia, grandes potencias, con lo cual no es que es un acuerdo caprichoso, y ahora lanzó sanciones contra Irán que tienen esta particularidad. Si vos no sos iraní, sos una empresa francesa, Total, por ejemplo la petrolera, y haces negocios con Irán, te mete una multa a Estados Unidos, que puede ser fenomenal. Es decir, que sancionan a las empresas europeas o de cualquier carácter que hagan negocios con Irán, lo cual significa un golpe a los negocios mundiales de las empresas capitalistas mismas. Y esto está implicando al mismo tiempo una crisis en el sistema de pagos, porque hay un sistema mundial de pagos por donde pasan todas las transacciones mundiales. Si una empresa francesa hace un negocio con Irán, pasa por ahí y entonces Trump lo sanciona. Los europeos que tienen negocios importantes con Irán quieren romper ese clearing de intercambios financieros y construir uno europeo. Algo que no creo que sean capaces de hacer, lo cual va a provocar una gran crisis en esos países, pero que por de pronto China y Rusia ya rechazan y entonces negocian con Irán, China en la moneda china y los rusos en la moneda rusa. Es decir, que ahí hay un principio de dislocación del dólar con relación a una parte del comercio mundial. Hay un enfrentamiento brutal entre los estados potentes, imperialistas, capitalistas, que no es otra cosa que la manifestación del grado extremo de la crisis económica mundial. Se entiende. Ahora, desde el punto de vista de los intereses, por ejemplo, del gobierno argentino, que presenta esto como que, bueno, somos locales, traemos a todas las potencias del mundo y bri. ¿Qué rédito político supones que intenta sacar o qué expectativa tiene? El rédito mediático, ¿no es cierto? Esa es la idea. El rédito mediático, Macri se reúne con con el otro, el tipo te destruyó en 6 meses toda la economía del país y quiere zafar con una foto con alguien. Pero el problema del gobierno es que nosotros estamos en medio de esta crisis, porque Trump ya le avisó a Macri que no quiere que sigan habiendo negocios con China, quiere acaparar esos negocios con Estados Unidos. Y Bolsonaro, cuando subió, hizo una declaración muy fuerte contra China, siguiendo esta orientación de Trump, porque él de algún modo es un subproducto de la orientación política de Trump. Es decir, que estas reuniones no le dan un margen de acción autónoma, independiente a Macri. Imagínate cómo se la puede dar si el hombre es un rehén del FMI. Si cada medida financiera que toman hay un tipo del FMI en el Banco Central que le tiene que decir si está de acuerdo o no. Con lo cual esto es una gran farsa. Y en esta farsa, probablemente vos me vas a preguntar ya, se meten de un modo muy sugestivo Cristina Kirchner y Dilma Rousseff.
Claro. Porque ambas, como presidentas, una de Brasil y la otra de Argentina, iban alegremente a estas G20. Y no van porque perdieron las elecciones. Una perdió, no pudo ser reelegida, en el caso de Cristina Kirchner, y Dilma Rousseff fue destituida por un golpe de Estado. Entonces van a hacer una contracumbre de tipo diplomática, de tipo lingüística, de modo de poder canalizar la oposición que hay en este momento a este tipo de gobiernos que lo han reemplazado a ellos, pero sin perturbar la marcha del G20, sin ser una confrontación. Por eso lo hacen como 10 días antes de la reunión del G20, no compiten en los mismos días. Lo digo porque cuando se hizo en Mar del Plata el ALCA y se armó una contracumbre del ALCA, funcionaron al mismo tiempo, estaba el ALCA y estaba la contracumbre, Claro, como dos opuestos. en un estadio, sí, fue todo un evento muy importante. Pero acá va a haber 10 días de diferencia, o si no 10, 9, 8, bueno, no tengo muy presente como para decir lo siguiente: seguimos siendo responsables y si volvemos a los gobiernos, volvemos al G20. Volvemos al G20, claro. Claro, ¿te das cuenta? Eso hay que desenmascararlo, porque esta gente vive pensando en ellos, son todos arribistas, y se mandan maniobras para quitarle lustre al rival, pero nunca pensando en los intereses populares. El interés popular de la Argentina es que se rompa con el FMI y se haga frente a la crisis industrial y se haga frente a los despidos y a las caídas brutales del salario. Bueno, además te quería preguntar lo siguiente. Hay una conferencia latinoamericana que organizan organizaciones revolucionarias, el Partido Obrero, el PT, los miembros de la CRCI y otras organizaciones amigas que han sido invitadas dentro de unos días allí en la ciudad de Buenos Aires también. Sí. ¿Cuál es el eje político que se va a plantear en esta conferencia? Bueno, nosotros hemos presentado un informe con bastante antelación a esta conferencia, donde el eje político tiene que ver con este giro que se ha producido en Brasil, y por lo tanto es un examen, un análisis del impacto cada vez más divisivo, más crítico que la crisis mundial tiene en el campo político. Porque lo que ha ocurrido en Brasil es prácticamente una salida armada por los militares, que son los que tienen la candidatura de Bolsonaro, han tenido y la han manejado y la han llevado hasta el final. Y el hombre es un fascista, probablemente intente armar algo fascista, y además Brasil vive un proceso de intensa represión porque el ejército ocupa varias ciudades, en particular Río de Janeiro, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, pero que también es un ajuste de cuentas contra militantes populares. El más resonante fue de Miguel Franco, claro, una concejala de Río de Janeiro. Sí, que la asesinaron. Sí. Fue ajusticiada por un sicario, y el ejército no, y la justicia que se reivindica tan democrática ahí en Brasil, no han encontrado todavía el menor indicio de lo que se ha realizado. Es decir, el nuevo proceso de la crisis mundial golpeando a los estados y las estructuras políticas. Acá ocurre lo mismo que pasa en Brasil. La fragmentación política cada vez más intensa. El gobierno cae ferozmente en las encuestas. Ayer le escuché decir a Massa, o anteayer, que quiere hacer un frente con Monzó. Monzó es uno de los negociadores o articuladores de Cambiemos. Sí. Entonces, para poder decir una cosa de este tipo, ya debe tener una media palabra de alguien de Cambiemos, quiere decir que hay un proceso. Y así estaba Brasil antes de lo de Bolsonaro. Sí, algunos programas periodísticos barajaban la posibilidad de que si Vidal tenía que ir de candidato a presidente, Massa iba a ser un candidato de una suerte de coalición con el gobierno actual para la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero esto era lo que pasaba en Brasil. Los viejos partidos que existían en Brasil creían que iban a completar ellos el mandato constitucional y en las elecciones iban a formar un nuevo gobierno, y ninguno llegó al 10%. Tanto era el desprestigio. Es decir, que en Brasil se corría el riesgo que el día que se fuera a votar, ningún candidato tuviera autoridad para gobernar por el bajo índice de votación. Es ahí que se monta Bolsonaro
un hombre que estuvo 30 años en el Congreso y por lo tanto pertenece a toda esta camarilla de congresales, pero manejado por el ejército. La evidencia de que es así es abundante, aplastante, no entremos más detalles, lo vas a ver en el hecho de que los militares van a ocupar una cantidad muy grande de ministerios, empezando naturalmente por el de defensa, que no ocuparon nunca desde que se fue el golpe militar, desde que se fue la dictadura, siempre se puso un civil, pero también van a ocupar el Ministerio de Educación. ¿No? Muy importante porque ya han declarado que quieren barrer con el progresismo en las universidades estatales, y denunciando que ahí se elaboran doctrinas de género que pervierten a la mujer, doctrinas de género que pervierten a la juventud, y por lo tanto que van a barrer con la literatura científica, académica o política que se inscriba en una perspectiva que no sea la clerical. Por ejemplo, este tipo que van a nombrar como ministro de Educación dice: vamos a volver a enseñar en las universidades y en los colegios que el mundo fue creado en 7 días y en el 7º día Dios descansó. Me gustaría mucho que hagan eso, porque a lo mejor terminan dejando que los brasileños descansen el domingo, porque la reforma laboral le ha quitado ese día que Dios descansó, no se aplica para un obrero brasileño. No, el 7º día descansó el patrón. Sí, descansa solo el patrón. Claro. Así es. Y la conclusión política desde el punto de vista de las tareas que están por delante, muy buena, que se puede adoptar en esa conferencia que planteás. Muy buena la pregunta, muy bien colocado. La clave es las conclusiones. Nosotros vamos a proponer una serie de campañas, inclusive la forma que van a tener. En primer lugar, contra el fascismo en Brasil. Cómo se articula un frente de la clase obrera contra el fascismo, porque algunos sectores de la vieja política hablan de un frente democrático contra Bolsonaro. Ellos suponen que Brasil puede volver al estado anterior de esta crisis. Brasil no volverá nunca más al estado anterior de esta crisis. Ese proceso constitucional, democrático, lleno de accidentes que hubo entre que se fue la dictadura y ahora, porque no nos olvidemos que voltearon 2 presidentes, uno color de Melo por ladrón y a Dilma Rousseff, bueno, personalmente a ella por una cosa totalmente intrascendente, y la destituyeron para salvar a un grupo de chorros enorme que constituye el 65% del Congreso. No se va a volver más. El hundimiento de Bolsonaro, como consecuencia de la crisis de la lucha popular, abre una perspectiva que no es el retorno al viejo estatus, al estado anterior, sino una perspectiva de lucha socialista. Entonces nosotros no nos vamos a atar a los compromisos que los llamados demócratas ya están dispuestos a hacer con Bolsonaro. Por ejemplo, Haddad, cuando terminó el primer turno, fue a saludar al comandante en jefe del ejército, que es el cabo electoral de Bolsonaro. Ha tuiteado todo el tiempo en esa línea. Es el responsable fundamental de que la justicia haya metido preso a Lula. Él exigió por tuit. Entonces, tiene una tendencia a ese compromiso. Un frente obrero de lucha contra el fascismo y a escala de todo el continente. Por ejemplo, acá en Argentina. Acá en Argentina está habiendo grupos de choques que le pegan a las mujeres, van a atacar a las mujeres en el Encuentro Nacional de la Mujer. Sí. Ha habido un grupo de choques que intentó impedir un aborto en el Hospital Rivadavia por un caso no punible, debido a que el embarazo comprometía la vida de la persona o la mujer que estaba embarazada. Ahora hay acciones de choque contra quienes reclaman la educación sexual. Me explico, esto es muy importante. Este tipo de manifestaciones son manifestaciones fascistizantes y están alentadas y están inspiradas. Ahora... Igual que el gatillo fácil, ¿no es cierto? Que toda esta historia... Igual que el gatillo fácil que se está desarrollando de una manera espantosa con el gobierno de Patricia Bullrich. Acá no, pero el gatillo fácil ha sido un patrimonio. Yo estoy hablando de lo que están agregando. Ajá. Por ejemplo, ahora dicen que van a requisar los ómnibus escolares que lleven manifestantes a protestar. Claro.
va a salir una ley. Quiere reformar el Código Penal, también agravando las medidas contra las protestas sociales. Y en Neuquén, las petroleras le reclaman a la justicia neuquina un régimen penal especial contra los obreros petroleros y contra los mapuches, que están protestando contra la contaminación, y los obreros petroleros que están protestando contra acuerdos que hizo Pereira, el burócrata neuquino, que son completamente lesivos de los intereses de los trabajadores. Quieren un código especial. Les quiero recordar, ya que estoy hablando con una radio de Río Gallegos del Partido Obrero, les quiero recordar que esto ya ocurrió en el norte de Santa Cruz, en ocasión de choques que hubo en el pasado, donde las petroleras reclamaban penas especiales, y hay juicios y hay presos en Santa Cruz, en el norte. Es decir, que esto no es algo que salió de un repollo. Todo esto, toda una campaña. ¿Qué va a ser la campaña? Bueno, tenemos que articular actos simultáneos en distintos países, campañas de denuncias. Este va a ser un aspecto. El otro aspecto es defensa del movimiento de la mujer, porque Bolsonaro va contra la mujer. Y además lo que yo les conté de estos grupos de choque que van contra la mujer. Entonces también articular movimientos de lucha en común y hacer una propaganda en defensa de los poderosos movimientos que han surgido en Argentina y en Brasil, entre otros, ¿no? También en Uruguay es muy importante. Luego una campaña contra la reforma laboral y la reforma de las jubilaciones, que está fuertemente en la agenda brasileña y que Macri dice que lo va a postergar para después de octubre del 2019, pero las palabras de Macri no valen un pito, de manera que hay que luchar. Además, parte de ella ya se aplicó. Los jubilados están perdiendo puntos de ajuste por inflación porque se aplica un índice salarial del Ministerio de Trabajo totalmente perjudicial, y ahora la Corte Suprema tiene que decidir cuál es el índice correcto, si el del INDEC o el del Secretario de Trabajo. Y el otro día Macri apretó a la justicia para que meta el de la Secretaría de Trabajo y perjudica a los jubilados, porque se reunió con el presidente y la vicepresidenta de la Corte, creo que en la Casa Rosada o en Olivo, bueno, no me acuerdo del detalle Sí, fue en Olivo, sí. Como ustedes ven, es una campaña que toca cuestiones cruciales, pero ¿a qué apunta? Apunta que a través de la acción común verifiquemos en los hechos la homogeneidad que tenemos, profundicemos más los análisis políticos y las líneas programáticas, y en un tiempo unifiquemos a la izquierda independiente, obrera, socialista de América Latina, para tener una estrategia común y poder hacer concreto la consigna de la unidad socialista de América Latina. Ahí va a haber una campaña fundamental, porque va a haber una comisión que va a discutir especialmente el punto sobre la inmigración. Porque vos tenés que tener presente que acá todo el mundo se llena la boca con la patria grande, pero después no quiere que los bolivianos entren a Argentina, o los paraguayos, o que los centroamericanos vayan a México, o además de México, con los mexicanos vayan a Estados Unidos. Entonces hay una campaña mundial del imperialismo contra los migrantes, pero cuando hubo un ascenso económico después de la guerra, contrataron turcos a morir en Alemania para que ese ascenso económico diera grandes beneficios pagándole a los turcos menos que a los alemanes. Entonces cuando era un negocio era puro abrir las fronteras, y en el documento formativo del Mercado Común Europeo y luego de la Unión Europea se habla del libre tránsito de las personas. Se acabó el libre tránsito. Ahora ese es el tema que quiebra a Gran Bretaña con la Unión Europea, a Hungría, Rumania y otros países del este también, y ahora hay una crisis en Alemania. Ahora bien, la libre circulación de las personas por el mundo es una reivindicación, ¿cómo te podría explicar? Que tiene que ver con el ser humano, viejo. Sí, humanitaria. No, más profundo que eso. A ver si me puedo explicar. En la Odisea, Ulises navega por el mundo. Es decir, ya en la griega antigua,
lo que caracterizaba al ser humano era la universalidad, conocer otras culturas, conocer otro mundo, intercambiar. La esencia del ser humano es esa ambición de universalidad, y la universalidad supone el tránsito, el conocimiento, el intercambio de la humanidad entera entre sí. En eso va a consistir el socialismo. Estos tipos están atacando lo que es la base de la constitución psíquica e histórica de los seres humanos. Imagínate el Quijote, iba por todos lados. Esto dice, no puede ir por todos lados. Hay países que no te dejan salir de las ciudades o no dejan entrar a las ciudades, salvo con permisos temporarios, de su propio país. Entonces, como ustedes ven, esto es una lucha profunda, porque si ganan los malos en esta lucha, triunfa la barbarie. Vos decís que, por ejemplo, si ganan los malos en esta lucha no habría ni Ulises, ni Quijote, ni nada. Digamos, en esta época no hubiesen existido. Claro, es un ataque a todos ellos. Claro que sí. Un grupo de ricachones terminaron viajando a sitios fenomenales, pero la humanidad quedará bloqueada. Con lo cual, el capitalismo se está denunciando a sí mismo de que la globalización es una fantasía bajo las condiciones capitalistas. Guerra económica entre ellos, bombardeo de países, bloqueo de naciones en el tránsito de las personas y la muerte. Ahí viene la parte que vos dijiste recién, humanitaria, es decir, la barbarie. Pero el ser humano está convocado a recorrer el planeta, a intercambiar con lo distinto a él. Miren ustedes qué importante que es, no lo identitario, sino lo diferente. Claro que sí, en eso consiste todo el chiste de la vida. Todo el chiste de la vida es el intercambio con lo diferente. Bueno, y ahí lo tenés a Trump, que quiere quitarle la ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos y son hijos de extranjeros. Mirá qué bárbaro. Es totalmente identitario, porque vos tenés que tener una especie de, ¿cómo se dice? Un prontuario de sangre. Claro. ¿Me entendés? De 3 generaciones. Es lo que hacen en Israel. Ahora que quieren excluir a los árabes y a los palestinos, imagínate. Los tipos nacieron ahí, son más antiguos desde el punto de vista de una residencia permanente que cualquier reclamo sionista, y le quieren quitar todo eso. Ustedes ven que esa es la línea de la barbarie. Esto hay que explicárselo a la gente, ¿no es cierto? Porque se llenó tanto el capitalismo la boca con la palabra libertad, cuando en realidad entendía la libertad de comercio, que hay muchas personas que naturalmente le atribuyen al capitalismo algo semejante a la libertad. Mentiras. La libertad es esto que nosotros decimos, y el capitalismo lo está aboliendo todos los días, y cultivando a la persona, no el afán de intercambiar con el otro, sino el desarrollo de la hostilidad hacia el otro. Esto es el fascismo. ¿Y Jorge, se moviliza la izquierda contra el G20? Por supuesto, claro. Ya hay reuniones, va a haber manifestaciones, y el gobierno está amurallando toda la ciudad, los ha puesto ahí, etcétera, etcétera. Pero es correcto, uno tiene que protestar contra los que están matando gente por todos lados. Bueno, Jorge, te mandamos un abrazo, te agradecemos por la columna y nos reencontramos en los próximos días. Así es. Un abrazo a todos. Hasta Chao. luego.